La vida tiene una manera de cambiar en un instante. Un minuto tienes 32 años, estás felizmente casada y planeando tu futuro. Al siguiente, eres una viuda que tiene que considerar las opciones de cremación porque el cuerpo de tu esposo estaba tan dañado que no podían ponerlo en un ataúd abierto. Eso fue lo que me pasó a mí, Karen. Hace 6 meses, mi esposo James murió en un accidente automovilístico, y eso me dejó atrapado en un dolor inmenso, luchando por encontrar mi equilibrio en esta nueva realidad. Las primeras semanas fueron un caos de arreglos funerarios, llamadas telefónicas y noches sin dormir. Si no hubiera sido por mis padres, que intervinieron para ayudarme con los detalles del funeral, no sé cómo lo habría hecho. Karen, mi amor, ya hemos arreglado todo con la funeraria. Mi mamá me dijo, con una voz más suave de lo que jamás la había escuchado, solo concéntrate en ti misma, ¿sí? Ahora, el grupo de apoyo para personas que han perdido a sus seres queridos se volvió mi salvavidas. Cada martes por la noche me sentaba en círculo con otras personas que entendían el vacío en mi pecho. Algunos días son más difíciles que otros. En una sesión, compartí mis sentimientos con la voz apenas por encima de un susurro. A veces me despierto y por un segundo olvido que él ya no está. María, otra integrante del grupo, que perdió a su esposo hace 2 años, se acercó y apretó mi mano. Eso es normal, cariño, el dolor viene y va con el tiempo, me dijo. A medida que pasaron los meses, empecé a ocuparme de asuntos más prácticos. James me dejó bien establecida, con nuestra casa en los suburbios, un apartamento en el centro y una cuenta bancaria considerable. Podría haber dejado mi trabajo en la empresa de marketing, pero la idea de quedarme todo el día sola en nuestra casa vacía me ponía los pelos de punta. Así que cambié a un trabajo a medio tiempo, suficiente para mantenerme ocupada. El cambio más sorprendente fue en mi relación con mis padres. Cuando era niño, siempre me sentí como si fuera lo secundario, comparado con mi hermana menor, Sara. Ellos nunca se perdían sus recitales de baile ni sus obras de teatro, mientras que mi rendimiento académico apenas merecía una felicitación. Pero después de la muerte de James, algo cambió. Me preguntaron si podía ayudarlos económicamente, acepté sin pensarlo una transferencia mensual de 1,500 pesos. Las cenas semanales en casa de mis padres se habían convertido en una rutina reconfortante, mamá cocinaba su famoso asado, papá servía el vino y hablábamos de todo y de nada. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía toda su atención. Karen, cuéntanos más sobre ese nuevo proyecto en el que estás trabajando, decía mi papá. Realmente me interesa tu trabajo. Por fin las campañas de marketing estaban yendo bien. Yo compartía y disfrutaba esos momentos de conexión. Mi jefe creía que podía traer varios clientes nuevos, pero todo cambió la noche en que Sara se unió a nosotros para cenar. Mi hermana menor, con 7 meses de embarazo, entró y su presencia inmediatamente tomó el control de la habitación. Siempre había vivido en un departamento alquilado al otro lado de la ciudad, y no la había visto desde el funeral de James. Sara, cariño, siéntate aquí, dijo mamá, prácticamente empujándome a un lado para hacer espacio para su hija favorita. ¿Necesitas otra almohada? ¿Tienes los pies hinchados?, me preguntó. En ese momento, me volví invisible de nuevo. Fue como ver un interruptor encenderse de repente, toda su atención se centró en Sara y su embarazo. El dolor familiar de ser ignorada se instaló nuevamente en mi pecho, un viejo amigo. Tontamente, pensé que ya había quedado atrás. Entonces, ¿quién es el padre?, pregunté durante la cena, tratando de unirme a la conversación. ¿Le has contado sobre el bebé? El rostro de Sara se oscureció. Es asunto mío, respondió, mientras empujaba los guisantes alrededor de su plato. No necesito compartir cada detalle de mi vida personal. Mamá saltó en su defensa de inmediato. Karen, no te entrometas. Tu hermana no tiene que dar explicaciones a nadie. No pude evitar notar lo diferente que era esa respuesta comparada con cuando yo estaba pasando por tratamientos de fertilidad. En ese entonces, no tenían problema en exigir actualizaciones y ofrecer consejos no solicitados sobre mi vida personal. Pero, ¿cómo planeas arreglártelas por tu cuenta?, le pregunté en otra cena, mirando cómo amontonaba los segundos en su plato. Los bebés son caros. Sara agitó su mano con desdén, esa sonrisa familiar en sus labios. No te preocupes por mi bebé, no lo haremos. No necesito nada de nadie. Lo tengo todo resuelto. Debería haber prestado más atención a esa sonrisa misteriosa,
pero ya la había visto demasiadas veces antes. Sara siempre estaba planeando negocios de enriquecimiento rápido que nunca funcionaban. El negocio de batidos orgánicos, que duró 2 semanas. La certificación de coaching de vida que nunca terminó. La inversión en criptomonedas que le hizo perder 3 meses de alquiler. Confía en mí, me dijo, dándose palmaditas en la barriga con un aire de confianza que debería haber hecho sonar las alarmas. Esta vez todo va a salir exactamente como lo planeó. Papá le sonrió como si acabara de anunciar una cura para el cáncer. Esa es mi chica, siempre cae de pie. Di otro bocado al asado, tratando de tragarme esa sensación familiar de ser el segundo mejor. Algunas cosas nunca cambian, pensé, viendo a mis padres pendientes de cada palabra de Sara. La llamada de Sara llegó un martes por la mañana. Estaba en mi escritorio revisando informes de marketing cuando mi teléfono sonó con su nombre. Casi lo dejo ir al buzón de voz. Nuestras conversaciones solían ser breves e incómodas, pero algo me hizo contestar. Karen, su voz tenía esa dulzura azucarada que solo usaba cuando quería algo. Voy a hacer mi baby shower el próximo fin de semana en casa de mamá y papá, me encantaría que pudieras venir. La invitación me tomó por sorpresa. La última conversación real que tuvimos fue en el funeral de James, e incluso entonces ella parecía distraída e incómoda. ¿Estás segura?, pregunté, sin poder ocultar mi sorpresa. Podía contar con una mano las veces que Sara me había incluido voluntariamente en algo. Por supuesto que se rió, pero el sonido fue extrañamente forzado. Eres mi única hermana, no estaría bien sin ti. Además, tengo algo especial planeado. Algo en su tono me hizo apretar el estómago, pero dejé de lado el sentimiento. Estaré allí, ya lo prometí. Empecé a pensar en posibles ideas para regalos. Tal vez esta era su forma de intentar salvar la brecha entre nosotras. El sábado siguiente llegué a la casa de mis padres con 2 paquetes cuidadosamente envueltos, un monitor de bebé de alta gama y una manta hecha a mano. A pesar de nuestras diferencias, esta era mi futura sobrina o sobrino. El lugar parecía una explosión de colores pastel. Había globos rosados y azules por todas partes, serpentinas colgando de cada superficie y un enorme centro de mesa con un pastel de pañales. Confié en Sara para convertir esto en un evento al que invitara a lo que parecía la mitad de la ciudad. La tía Margaret estaba allí con los amigos del club de bridge de su madre. Las antiguas compañeras de cuarto de la universidad de Sara se agruparon alrededor del ponche, riendo de algunos recuerdos compartidos. Tiempo para juegos, anunció Sara, abriéndose paso entre la multitud con un vestido de maternidad suelto que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Estaba radiante, pero había algo depredador en su sonrisa que me hizo sentir incómoda. Sus ojos seguían encontrando los míos al otro lado de la habitación, sosteniendo mi mirada por un tiempo demasiado largo. Jugamos todos los juegos tradicionales de baby shower, midiendo la barriga de Sara con una cuerda, adivinando la fecha de nacimiento del bebé y ese horrible juego del chocolate derretido en el pañal. Gané el concurso de medir la barriga, lo que pareció irritar a Sara más de lo que debería. Ella seguía lanzándome miradas raras, como si estuviera esperando algo, después de que se abrieran los regalos. Sara se acercó a cada muñeco y gadget para bebé con un entusiasmo teatral. Cuando llegó a mi regalo, levantó la manta, pasó los dedos por el patrón intrincado, y luego hizo sonar el vaso para llamar la atención. La habitación quedó en silencio y mi corazón comenzó a latir más rápido, sin saber por qué. El aire de repente se sintió espeso, como difícil de respirar. Quiero agradecerles a todos por venir hoy, comenzó ella, apoyando una mano en su vientre hinchado, pero hay algo más que necesito compartir. Creo que es hora de que todos sepan quién es el padre de mi bebé. Mi corazón latió más fuerte. Los ojos de Sara se clavaron en los míos y, en ese momento, supe lo que iba a decir antes de que las palabras salieran de su boca, pero eso no hizo que el impacto fuera menor. El padre, dijo ella, la voz resonó en la habitación que se quedó en silencio de repente, es James Wilson, el difunto esposo de Karen. El mundo pareció volverse de lado. A través del rugido en mis oídos, podía escuchar los jadeos y susurros de los invitados. La mano de la tía Margaret voló a su boca, y los amigos de la universidad de Sara se acercaron, susurrando frenéticamente. ¿Pero qué? Pégame. Lo más difícil fue la falta de sorpresa en los rostros de mis padres, que lo habían sabido todo el tiempo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Sara ya estaba hablando de nuevo.
Su voz goteaba satisfacción mientras se giraba para mirarme directamente. Ya que el bebé de James es su único heredero, tengo derecho a la mitad de todo lo que te dejó, Karen, la casa, el apartamento, el dinero. Mi hijo merece la herencia de su padre. La habitación dio vueltas. Me sujeté del respaldo de una silla para estabilizarme, pero entonces mamá y papá dieron un paso adelante, flanqueando a Sara como si fueran sus guardaespaldas. Karen, dijo papá con su voz seria, la que usaba para los negocios, necesitas hacer lo correcto aquí. Tu sobrino merece el legado de su padre. Encontré mi voz, aunque salió rasposa. Estás mintiendo. Todos ustedes están mintiendo. James nunca. Oh no. La sonrisa de Sara se volvió cruel mientras sacaba su teléfono. Entonces, ¿cómo explicas esto? Levantó la pantalla y mi mundo se derrumbó de nuevo. Allí estaban, James y Sara, envueltos en los brazos del otro, besándose en lo que parecía una habitación de hotel. Otra foto los mostraba tomados de la mano en un restaurante. Yo, dije, sin poder entender lo que veía. Él, Sara habló con una sonrisa de triunfo, su voz clara y fuerte a través de la habitación silenciosa. No reconoces que me amaba, tú por mí, íbamos a decirle a todos, pero luego ella se atragantó, miró hacia arriba, las lágrimas corrían por su rostro. Luego ocurrió el accidente y todos nuestros planes se fueron al garete. No podía respirar, no podía pensar, mi cuerpo se movía en piloto automático, recogiendo mi bolso y abriéndole paso a los invitados que susurraban. Mientras me tambaleaba hacia mi auto, escuché a mi mamá llamándome, pero ya estaba saliendo del camino de entrada. El camino a casa fue confuso. Mi mente seguía reproduciendo esas fotos, tratando de darle sentido. Las fotos del restaurante debían haber sido tomadas durante esas cenas de negocios. El hotel, probablemente, durante sus frecuentes viajes de trabajo. Mi teléfono comenzó a vibrar tan pronto como entré por la puerta principal. Sara me estaba enviando mensajes, docenas de ellos. Capturas de pantalla de conversaciones entre ella y James. Ya no la amo, no la he amado por mucho tiempo. Hace mucho tiempo se lo diremos a todos después del divorcio. Eres la única con la que quiero estar. No puedo esperar para comenzar nuestra vida juntos. Mensaje tras mensaje aparecían en mi pantalla, cada uno clavando un cuchillo nuevo en mi corazón. La marca del tiempo mostró conversaciones que se remontaban a meses atrás, cuando mi esposo y mi hermana planeaban su futuro mientras yo me sometía a tratamientos de fertilidad, creyendo que yo era el problema en nuestro matrimonio. Pasé esa noche caminando por mi casa, tocando las cosas de James y preguntándome si todo sobre nuestra vida juntos había sido una mentira. La primera llamada de mis padres llegó a las 7 de la mañana en punto. La dejé sonar 4 veces antes de contestar. Karen, necesitas ser razonable con esto, empezó papá sin siquiera molestarse en saludar. Cuanto antes aceptes dividir la herencia, más fácil será para todos. La arrogancia casual en su voz hizo que mi sangre hirviera. ¿Más fácil para quién? ¿Para Sara? ¿Para ti? ¿Para todos nosotros? Mamá intervino, estaba en el altavoz. No quieres que esto se complique, querida, dijo, y su voz salió como un susurro. ¿Cuándo supiste de ellos? Hubo una pausa, esa clase de vacilación que te dice todo lo que necesitas saber antes de que se diga una palabra más. Nos conocemos desde hace un tiempo, mamá finalmente admitió. James confió en nosotros unos 6 meses antes, mucho antes del accidente. La línea de tiempo me golpeó como un golpe físico. 6 meses, ellos lo sabían desde hacía 6 meses y todavía me dejaron llorar, sus hombros en su funeral todavía aceptaban mi dinero cada mes, mientras sabían lo que él y Sara habían hecho. Comerciantes, la palabra se sintió fría y definitiva en mi lengua. Todos ustedes. Colgué y bloqueé sus números. Mi mano temblaba cuando abrí mi aplicación bancaria, pero no dudé en cancelar la transferencia mensual a su cuenta. Que le pregunten a su preciosa Sara por el dinero. Pasaron 2 semanas en una niebla de llamadas perdidas y mensajes de texto ignorados. Luego llegó el correo electrónico de Sara, me demandaría si no entregaba voluntariamente la mitad de todo. La palabra, voluntariamente, nunca me había parecido tan maldita, no podía soportar escucharla. No podía responder. No podía soportar pensar en la traición de James, sobre cuántas personas deben haberlo sabido, deben haberlos visto juntos mientras yo permanecía inconsciente.
Los susurros en el trabajo se volvieron insoportables, las miradas de lástima de algunos colegas, las sonrisas apenas disimuladas de otros. Tom, mi jefe y uno de los pocos amigos verdaderos que me quedaban, me llamó a su oficina después de que me derrumbara en medio de una reunión con un cliente. Tómate un tiempo libre, dijo. Haz lo que sea que funcione para ti. Tu trabajo estará aquí cuando estés listo para regresar. Asentí agradecido y empaqué mi escritorio ese mismo día. Las siguientes semanas se mezclaron mientras me convertía en un ermitaño en mi propia casa. Me traían las compras, ignoraba el timbre cuando sonaba, y pasaba horas mirando fotos antiguas, tratando de detectar las señales. Debí haberme perdido cada recuerdo feliz. Ahora todo me parecía una burla, cada momento de nuestro matrimonio manchado por el conocimiento de que él había estado viviendo una doble vida con mi propia hermana. La noticia llegó a través de Facebook. Sara había dado a luz a un niño. La foto la mostraba radiante en una cama de hospital, nuestros padres flotando orgullosos sobre su nuevo nieto. El bebé estaba envuelto en la manta color crema que había tejido para la ducha, lo que me dolió como un pinchazo deliberado. Cerré la aplicación antes de poder leer los comentarios, pero no antes de darme cuenta de que lo había llamado James Jr. Una semana después, la citación judicial llegó en un sobremanila grueso. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Ya sabía lo que encontraría dentro. Sara me estaba demandando por la mitad de todo lo que James me había dejado, reclamando el derecho de su hijo a la herencia de su padre. El lenguaje legal era frío y preciso, exponiendo sus demandas en blanco y negro: quería la casa, la mitad del dinero, y propiedad parcial del apartamento del centro. Pasé 3 días investigando abogados antes de decidirme por Richard Martínez, quien fue altamente recomendado para manejar casos complejos de herencia. Señorita Wilson, dijo el abogado mientras revisaba los papeles en su escritorio con una expresión cuidadosamente neutral. Tengo que ser honesto con usted, su hermana tiene evidencia convincente de una relación a largo plazo con su difunto esposo, mensajes de texto, fotos, declaraciones de testigos, incluidos sus propios padres. Hizo una pausa para ajustar sus anteojos con montura de alambre. En casos de herencia como este, prueba de una relación íntima combinada con un hijo biológico, bueno, los tribunales tienden a ser comprensivos. Todavía estaba procesando esta noticia devastadora cuando mi teléfono sonó esa noche. Número desconocido. Hola, soy Karen Wilson, dijo una voz de mujer desconocida, pero que de alguna manera tocó una fibra de reconocimiento. Algo en la cadencia del tono hizo que mi corazón saltara. Soy Elizabeth Parker, la madre de James. El mundo se inclinó hacia un lado. Me agarré de la encimera de la cocina para apoyarme. Eso es imposible, susurré. James era huérfano, me dijo que sus padres murieron cuando él era joven, que creció en hogares de acogida. Otra de sus mentiras, me temo, respondió su voz, amarga pero no cruel. ¿Estarías dispuesta a reunirte conmigo? Hay cosas que necesitas saber, cosas que te pueden ayudar. Acordamos encontrarnos al día siguiente en un pequeño café en el centro, terreno neutral. Llegué temprano con un nudo en el estómago, pedí un café que no pude beber y casi dejé caer la taza cuando ella entró. El parecido era asombroso. James tenía sus ojos, su sonrisa, incluso la forma en que se comportaba. Se movió con la misma gracia fluida que siempre había admirado en él. Estaba en el funeral, dijo después de que nos acomodamos en un rincón apartado. Fui yo quien se quedó atrás, en la fila de atrás, con un vestido negro y un velo. No pude acercarme a ti. Entonces James y yo no habíamos hablado en años. De repente la recordé, la figura solitaria que se había escabullido antes de que terminara el servicio. Había estado demasiado perdida en mi propio dolor para preguntarme quién era, pero ahora el recuerdo se cristalizó con perfección. La elegante mujer de negro, parada aparte de los demás, su rostro oculto detrás de un velo oscuro. ¿Por qué te acercas ahora?, pregunté, tratando de mantener la sospecha fuera de mi voz. Después de todas las revelaciones recientes sobre James, me resultaba difícil confiar en algo o en alguien relacionado con él. Elizabeth metió la mano en su bolso y sacó un sobremanila desgastado en los bordes, como si lo hubiera llevado consigo durante mucho tiempo. Lo llevé conmigo durante todo este tiempo porque escuché lo que afirma tu hermana, dijo. Y porque, a pesar de todo, no puedo dejar que otra mujer sufra por las mentiras de mi hijo. Sus dedos temblaban levemente mientras deslizaba el sobre la mesa, con las manos temblorosas. Abrí el sobre que Elizabeth me había dado.
Adentro había registros médicos del Hospital General de Boston, fechados de hacía unos 10 años, aproximadamente un año antes de que James y yo nos casáramos. Mis ojos escanearon el documento y sentí que la sangre se drenaba de mi cara, azoospermia completa, esterilidad permanente, sin posibilidad de concepción natural. Los términos clínicos me golpeaban, cada uno como un nuevo golpe. James se hizo esas pruebas cuando tenía 25 años. Elizabeth explicó en voz baja que estaba devastado por los resultados. Fue una de las últimas cosas que discutimos antes de nuestra pelea. No podía hablar durante todo ese tiempo. Años de tratamientos de fertilidad, interminables citas con el médico, inyecciones de hormonas, lágrimas y culpa propia, todo había sido una cruel farsa. La sala del tribunal estaba repleta el día de la audiencia. Sarah se sentó en la primera fila, acunando al bebé James Jr., mientras nuestros padres la flanqueaban, protegiéndola. Ella vestía el papel de una mujer casi afligida, viuda perfectamente recatada, con vestido negro, maquillaje minimalista y una mirada de tristeza que parecía ensayada. Cuando subió al estrado, actuó ante todos con maestría, lágrimas brillando en sus ojos mientras describía su gran amor con James. Todo lo que quiero es lo que es justo para mi hijo, declaró con la voz quebrada. Él merece el legado de su padre. Mi abogado, el señor Martínez, esperó pacientemente a que ella terminara su actuación antes de hablar. Su señoría, me gustaría presentar evidencia que prueba que todo el reclamo de la señorita Thompson es fraudulento, dijo él, acercándose al tribunal con los registros del hospital. El juez revisó los documentos con expresión inmutable. El abogado de Sarah saltó inmediatamente, objetando sobre la cadena de custodia y la autenticidad del documento. La compostura de Sarah se quebró. Esos documentos son falsos, gritó, agarrando al bebé más cerca. Los falsificó para robar la herencia de mi bebé. El señor Martínez, con calma, continuó. Dados estos registros médicos, podemos comprobar que el señor Wilson era estéril. Solicitamos una prueba de ADN para establecer la paternidad. La sonrisa de Sarah se volvió triunfante. Eso es imposible. James era huérfano y su cuerpo fue incinerado. En realidad, no hay nadie contra quien hacer la prueba, dijo. El señor Martínez hizo un gesto hacia la galería. Me gustaría presentar a Elizabeth Parker, la madre biológica de Wilson. Elizabeth se puso de pie y un murmullo recorrió la sala del tribunal. Incluso desde donde yo estaba sentado, pude ver que el rostro de Sarah se volvía blanco. Estoy dispuesta a someterme a una prueba de ADN, anunció Elizabeth claramente, para determinar si este niño es mi nieto. El juez asintió con la cabeza. Se ordenó que nos reuniéramos nuevamente cuando los resultados estuvieran disponibles. Sarah se tambaleó levemente en su asiento, todo el color desapareció de su rostro. Nuestra madre se apresuró a apoyarla y me lanzó una mirada venenosa, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí esperanza. La sala del tribunal estaba en silencio. Cuando el juez abrió el sobre que contenía los resultados de la prueba de ADN, Sarah se sentó rígidamente en su silla, con el bebé durmiendo pacíficamente en sus brazos, sin darse cuenta del drama que se desarrollaba a su alrededor. El juez anunció con voz clara y firme. Los resultados muestran de manera concluyente que no existe una relación genética entre el niño y la señora Elizabeth Parker. Por lo tanto, se puede concluir que James Wilson no era el padre de este niño. Un jadeo colectivo llenó la habitación. El rostro de Sarah se arrugó cuando comenzó a sollozar, el rímel corría por sus mejillas. Señorita Thompson, dijo la jueza, con voz severa, ¿te importaría explicar por qué cometiste este fraude en la corte? Sarah abrazó al bebé más cerca, su voz apenas por encima de un susurro. Estaba viendo a varios hombres en el momento en que James murió y fue incinerado. Pensé que nadie sabría nunca que él tenía dinero y yo lo necesitábamos, así que intenté. ¿Defraudar a tu propia hermana? La interrumpió la jueza. La desaprobación del juez era palpable. Sarah había usado a nuestros padres como cómplices involuntarios en este plan. Solo quería seguridad para mi bebé, gimió Sarah, pero su actuación había perdido todo poder. Incluso nuestros padres parecían aturdidos al darse cuenta finalmente del alcance de su engaño. El fallo del juez fue rápido e inequívoco. El tribunal falla a favor de la acusada, Karen Wilson. Todas las reclamaciones sobre el patrimonio de Wilson por parte de Sarah Thompson se desestiman con perjuicio. Señorita Thompson, tiene suerte de que la señora Wilson no haya presentado cargos penales por intento de fraude fuera del juzgado.
Mis padres se me acercaron. Mamá estaba llorando, papá, luciendo más mayor de lo que nunca lo había visto. Karen, mi querida mamá, tomó mi mano. No teníamos idea de que Sara estaba mintiendo, dijo, con tristeza. Podemos arreglar esto, hemos estado luchando desde que detuviste las transferencias mensuales. Levanté mi mano. No lo hagas, respondí. Simplemente saqué mi teléfono y bloqueé sus números, justo ahí, y me alejé sin mirar atrás. Elizabeth estaba esperando junto a mi auto. ¿Estás bien?, me preguntó suavemente. Me sorprendí a mí mismo riendo. ¿Sabes? Creo que en realidad soy, o seré. Respiré profundamente. He estado pensando en ese apartamento en el centro que James me dejó. Nunca me gustó. Demasiados recuerdos, pero tal vez a ti te gustaría. Sus ojos se abrieron. Karen, no podría complacerte, insistí. Déjame devolverte mi vida con esos registros médicos. Déjame darte algo a cambio. Cuando le entregué las llaves, una semana después, se echó a llorar. Nunca pensé que tendría una hija, susurró mientras me abrazaba. Eso fue hace 3 meses. Mi familia todavía intenta comunicarse conmigo a través de amigos en común y parientes lejanos, pero he cortado esos lazos también. Sara envió una carta diciendo que había cambiado, que lamentaba necesitar ayuda con el bebé. La tiré sin abrir. En cambio, tengo cenas semanales con Elizabeth. Nos estamos conociendo y compartiendo historias sobre James, las buenas y las malas. Ella me está ayudando a ver que, si bien él no era el hombre que yo pensaba que era, eso no invalida toda la felicidad y los momentos que compartimos. Ayer, finalmente empaqué las cosas restantes de James. Elizabeth me ayudó a donar algunas a la caridad y guardar otras en el ático. Mientras trabajábamos, me contó historias sobre James cuando era un niño pequeño, antes de que comenzaran las mentiras. Me ayudó, de alguna manera, a conocer esa versión de él que existió. Aún no estoy lista para tener citas, pero comencé a vivir de nuevo. Regresé a trabajar a tiempo completo, me uní a un club de senderismo y estoy planeando mis primeras vacaciones en solitario. A veces, cuando me miro al espejo, apenas reconozco a la mujer que me mira. La vida tiene una forma de sorprenderte. Perdí la familia en la que nací, pero gané una nueva que nunca esperé. No es la vida que planeé, pero tal vez sea la vida que estaba destinada a tener desde el principio.